Llegó el momento de hablarte del iPhone 12 Pro Max. Este es la bestia de Apple. En este video vengo a hablarte de la tecnología en las cámaras, vengo a hablarte de mi experiencia con este dispositivo. Te voy a decir si vale la pena, si tú tienes el iPhone 11 Pro Max, vale la pena cambiarme al 12 Pro Max. Me sorprendió mucho la caja. Yo sabía ya de que Apple había reducido significativamente el tamaño de la caja. Mira, es muy fina y recuerda que no viene con audífono, tampoco viene con adaptador de pared para tú recargar el teléfono. Solamente viene con un cable de USB-C a Lightning. Es lo único que viene. También, en vez de dos calcomanías, solamente trae una. En tiempos atrás, siempre Apple en cada dispositivo nos mandaba dos stickers, pero en esta ocasión solamente mandaron uno. A mí me hubiese gustado, como usuario, de que Apple, cuando tú vayas a comprar el teléfono, te dé la opción de si tú quieres el cargador o no. Pero esto de quitarlo de manera así, como que no me gustó, porque hay muchos usuarios allá afuera que no tienen un iPhone y que no cuentan con un adaptador de pared para recargar el dispositivo. Así que a mí, en lo personal, hubiese sido súper brutal de que Apple te diera la opción de ordenarlo sin el cargador, pero que en caso de que tú no tuviese uno, también tuviese la opción de comprarlo con su cargador de pared. De una vez voy a hablarte de esta pantalla, y es lo que hay que destacar versus el iPhone 11 Pro Max, ya que esta pantalla es más grande. Fíjate, ahí estoy pasándote imágenes un poco más de cerca para que tú veas el gran tamaño de esta pantalla, que a mí en lo personal me encantó. Y no es para menos, porque estamos delante de una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución de 2778 por 1284 píxeles. Una pantalla Super Retina XDR, viene con Dolby Vision. Si te fijas bien en la pantalla, viene con bordes redondeados y es un diseño completamente curvo, y es la parte que se destaca en este nuevo iPhone. Mira que el 11 es más redondeado. Mira cómo se ve aquí. Así que la verdad es que no me molesta el diseño, se ve como con más calidad, pero también el diseño en este iPhone 11 Pro Max se ve bien. A mí me sigue gustando el diseño en el iPhone 11 Pro Max. Hoy de una vez a dar el salto a mostrarte las cámaras, a hablarte de mi experiencia. Ahí me tomé la tarea de sacar algunas imágenes para que tú más o menos tengas una idea de la potencia, tanto en la cámara frontal como en la cámara de atrás. Y mientras voy hablándote de las características, voy a ir pasándote imágenes donde probé los gráficos en 4K, probé también la estabilización de imagen, tanto en la cámara de atrás como en la cámara frontal. También decidí tomar imágenes en condiciones con poca iluminación. En las cámaras, voy a nombrarte las tecnologías que Apple incorporó en estas cámaras. Viene con Dolby Vision, viene con HDR inteligente versión 3, y también cuenta con escáner de LiDAR. Recuerda que en la parte de atrás estamos delante de cámaras profesionales con un sensor de 12 megapíxeles. Se dividen de la siguiente forma: un ultra gran angular, el otro es un gran angular, un sensor telefoto y un sensor de profundidad. En la cámara frontal tenemos doble sensor. Se dividen también de la siguiente forma: viene con 12 megapíxeles y es un gran angular con apertura 2.2, y el segundo sensor es un sensor de profundidad. Graban en resoluciones máximas tanto en la parte de atrás como en la parte frontal en 4K a 60 fotogramas por segundo. Ambas cuentan con HDR inteligente versión 3, y ahí están las imágenes. Ahí saqué fotos, hice video, tuve en condiciones con poca iluminación, y no sé, díganme ustedes aquí en los comentarios qué te parece la potencia en las cámaras. Apple tiene el procesador más rápido que existe ahora mismo en el mercado, ya que este viene con un procesador
A14 Bionic Chip. Es un procesador de 6 núcleos a 5 nanómetros. En cuanto a la GPU, esta viene con una GPU de 4 núcleos desarrollada por Apple para que tú puedas disfrutar de los videojuegos sin ningún problema. Y me encantó de que Apple hizo un trabajo bueno en cuanto al procesador, porque ahora mismo vendría siendo el procesador más rápido que tú puedes encontrar en un teléfono. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando le haga la comparativa con el Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Si ustedes me piden aquí en los comentarios que les gustaría ver esa comparativa, pues yo en los próximos días estaría trabajando una comparativa para ver de qué está hecho este nuevo procesador a 5 nanómetros con 6 núcleos. Esperemos que no pase como pasó con el iPhone 11 Pro Max, que recuerda que el Galaxy A71, en una comparativa que yo hice, esas comparativas loca que yo hago aquí en el canal, el Galaxy A71, a pesar de que es un teléfono gama media, fue más rápido que este iPhone 11 Pro Max, y eso es algo que a muchos fanboys de Apple la verdad es que no les gusta para nada. Esperemos que no suceda lo mismo con este iPhone 12 Pro Max. Voy a darte una probadita del zoom. Estuve probando la capacidad en el zoom de este nuevo iPhone. Fíjate ese edificio, intenté capturar la parte superior de este edificio, y recuerda que estamos delante de un zoom óptico a 5x y estamos delante de un zoom digital hasta 12x. Mira las imágenes, la verdad es que se resalta bien, y aquí te voy a decir rápidamente, si lo comparas con el zoom que tiene el iPhone 11 Pro Max, hay una mejora, porque estuve grabando imágenes entre uno y otro y ahí noté que cuando tú haces zoom entre los dos, este cuenta con una mejora significativa, y esto tú lo vas a ver más a profundidad cuando yo te presente la comparativa contra el iPhone 11 Pro Max. Así que, como yo siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Pagarías tú $1000, $1100 por este nuevo iPhone 12 Pro Max con este nuevo diseño y con esta potencia que Apple incorporó en este teléfono? Así que déjame saber aquí en los comentarios si tú pagarías por este dispositivo. Quiero hablarte de la certificación a prueba de agua. Está certificado para sumergirlo 6 metros debajo del agua durante 30 minutos. Yo voy a hacer una prueba de agua más adelante, pero voy a hacer un video por separado para que este revisado no se me haga muy largo. Así que está pendiente al canal, porque próximamente voy a subir una prueba de agua súper interesante, así que no te la pierdas. No quiero que se me olvide esto. En cuanto al espacio de almacenamiento, hay que darle crédito a Apple en esta ocasión, porque por fin decidieron colocar una versión de 128 GB. Vienen 3 versiones: 128, 256 y 512. Y en cuanto a la RAM, 6 GB de memoria RAM para las 3 versiones. No importa de la capacidad que tú lo compres, solamente tienes 6 GB para las 3 versiones: 128, 256 y 512 GB de almacenamiento para este nuevo iPhone 12 Pro Max. Este es de 128 GB, porque para mí 128 es más que suficiente. Ahora déjame hablarte de la autonomía de batería. Dato importante, ya que debido a esta gran pantalla, me parece que Apple puso una batería que a mí me hubiese gustado de que fuera más grande. Estamos delante de una batería con 3687 miliamperios. Cuenta con certificación de carga rápida con una potencia de 20 watts. Y esta carga rápida va de la siguiente forma. Y está certificado por Apple que se carga desde el 0 hasta el 50% en tan solo 30 minutos. Hay que hacer un paréntesis ahí. Si tú quieres conseguir que se cargue del 0 al 50% en 30 minutos, recuerda que tienes que tener un cargador con 20 watts de potencia y que ese cargador sea certificado por Apple, porque si tú decides usar otro cargador y quieres que tu nuevo iPhone se cargue del 0 hasta el 50% en 30 minutos, es muy probable de que no lo logres. En cuanto a la carga inalámbrica, me gustó porque viene también con carga inalámbrica con certificación
QI y viene con una potencia de carga rápida para la carga inalámbrica con una potencia de 15 watts. Recuerda que es compatible con los accesorios MagSafe. La mayoría de esos accesorios son magnéticos, en el cual tú colocas tu accesorio y no vas a tener ningún problema a la hora de tú recargar tu iPhone de manera inalámbrica. Yo voy a tratar de pillarme un par de accesorios de esta marca para ver qué tan bueno va y para ver qué tan bueno funciona. Yo soy un usuario que yo sigo apostando a la carga alámbrica. Sigo apostando a esta tecnología porque es más rápido y para mí el factor velocidad es muy importante. Quiero hablarte de la tecnología 5G, quiero hablarte de la tecnología Wi-Fi 6, que es lo más destacado que tiene este nuevo iPhone. Mira, ahí estuve haciendo una prueba de velocidad. Yo dispongo de un router con tecnología Wi-Fi 6. Es un router Orbi y ahí estoy pasándote imágenes. Yo trabajé ese router y decidí quedarme con él para mi uso personal. Sin embargo, noto que la diferencia a nivel de velocidad es lo mismo, porque fíjate cuánto me dio el iPhone de descarga y de carga. Sin embargo, yo tengo un contrato donde yo dispongo de más de 500 megabytes por segundo de descarga. Sin embargo, mira la velocidad que el iPhone me está dando. Yo pensaba que como estamos delante ya de una tecnología más rápida, Wi-Fi 6, yo pensaba que el iPhone me iba a brindar la totalidad de velocidad que tiene mi router, pero no sé, se está manejando así. Más adelante también voy a hacerte pruebas con el 5G, ya que en la zona que yo me encuentro dispongo de tecnología 5G, pero voy a hacerlo en un video por separado porque tengo que conducir. Voy a moverme de zona para buscar los sitios donde la potencia a nivel de 5G sea mejor, para ver nosotros qué tan bueno sería tú tener 5G en tu nuevo iPhone. No, la pregunta del millón: Alex, si tú tienes ambos, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería tu ideal? Bueno, para ser honesto, me gustan los dos y mi recomendación para ti es la siguiente. Si tú tienes el iPhone 11 Pro Max, no vale la pena que des el salto al 12 Pro Max, porque a nivel de prestaciones y a nivel de tecnología no vas a notar una gran diferencia de que wow, no. Pero ahora bien, si tú eres un usuario como yo, que te gusta tener lo nuevo, yo te recomendaría que vendas el iPhone 11 Pro Max. Si logras venderlo a un buen precio, pones la diferencia y te compras el 12. Te compras el 12 con 128 GB de almacenamiento, que es la versión más económica. Pero mi recomendación es que no lo hagas. Ahora bien, si tú tienes el iPhone 7 Plus o el 8 Plus o el iPhone S Max, pues ahí sí tú vas a notar una diferencia significativa, porque el procesador es mucho más rápido, es mucho más veloz, y también vas a notar una gran diferencia en cuanto a la potencia en las cámaras, si vienes de las generaciones que acabo de mencionarte. Pero si vienes del iPhone 11 Pro Max, la verdad es que tú no vas a notar una gran diferencia. Y recuerda que más adelante voy a presentarte una comparativa donde exprimí a fondo ambos teléfonos para que tú veas la diferencia a nivel de tecnología, a nivel de cámaras, a nivel de videojuego, a nivel de calidad de audio y a nivel de todo. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque en los próximos días voy a estar presentándote una comparativa súper interesante. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este. No te voy a cobrar nada porque te suscribas a este canal. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. ¡Woohoo!